Las razones trigonométricas también se utilizan para resolver situaciones contextuales, es decir, te plantean una situación, ¿verdad? Y se puede formar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí nos muestra la altura de una barda, que van a poner una escalera, y aquí nos están solicitando la altura de la barda, sabiendo que la escalera tiene una longitud de 10 metros y el ángulo que forma la escalera con el suelo es de 20 grados. Teniendo eso como información, nosotros podemos formar este triángulo. Aquí está la escalera, aquí está la barda y este es el ángulo que forma con el suelo. Entonces, aquí vamos a encontrar solamente lo que nos solicitan, que es la altura de la barda. Entonces, tenemos nosotros 6 funciones trigonométricas para resolverlo. Obviamente no vamos a usar las 6, solamente la que se acople a lo que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo. Si nosotros sabemos que la barda con el suelo forma un ángulo recto, entonces deducimos que esta viene siendo la hipotenusa y que la barda viene siendo, si tomamos como referencia esto un ángulo, está enfrente del ángulo, por lo tanto este es un cateto opuesto a este ángulo. Con esa información y con las fórmulas que nosotros hemos estudiado, tenemos que seno de un ángulo es igual al cateto puesto entre la hipotenusa. Entonces, yo tengo un ángulo, sé el valor que tiene el cateto puesto, no lo sé, es la altura de la barda, pero sí sé cuánto vale la hipotenusa. Entonces, yo aquí puedo utilizar esta fórmula. ¿Cómo voy a saber cuál de las 6 fórmulas voy a utilizar? Pues ahorita con la práctica lo vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, aquí tenemos que la función que vamos a aplicar es la función seno. ¿De qué ángulo? De un ángulo que tengo aquí que vale 20 grados. Que su cateto opuesto no sé cuánto mide porque esa es la altura de la barda. Pero sí sé que la hipotenusa son 10. Entonces aquí nosotros despejamos la x. En la calculadora vamos a poner seno de 20, ya como lo estudiamos antes. Seno de 20 grados es 0.3420. X entre 10 no lo puedo dividir, entonces voy a despejar la x. La x será igual, este número 10 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar a 0.3420. Y eso va a resultar 3.42. El 3.42 viene siendo lo que nos solicitan, que es la altura de la barda. Solamente con 2 datos, un ángulo y uno de los lados. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a encontrar, por ejemplo, aquí el valor de este lado. Supongamos que nos piden el valor de este lado. Entonces tenemos un ángulo y tenemos un lado. Este lado viene siendo un cateto. ¿Qué cateto viene siendo respecto a este ángulo? Viene siendo el cateto que está a un lado, es el cateto adyacente. Y este lado no es un cateto, esta viene siendo la hipotenusa. Entonces, como tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, yo no puedo utilizar la misma fórmula de hace rato. O sea, si quiero yo utilizar la función de seno, sí, en verdad tengo un ángulo, pero ahora no tengo el cateto puesto, o sea, tengo la medida
no tengo el valor del cateto opuesto, que viene siendo no sé cuánto vale, y tampoco sé cuánto vale la hipotenusa. Entonces esta fórmula no me sirve, pero tengo otras 5 que puedo utilizar. Por ejemplo, coseno. La fórmula de coseno no utiliza el cateto opuesto, utiliza el cateto adyacente. Entonces, si tengo un ángulo que es el ángulo de 47, o sea, tengo la medida del cateto adyacente, que son 13, y no sé cuánto vale la hipotenusa. Entonces, esta fórmula sí me sirve. Entonces, voy a utilizar la fórmula del coseno, voy a utilizar la función coseno y voy a poner aquí la medida del ángulo, que son 47 grados. Y dice es igual al cateto adyacente, que en este caso vale 13. Y la hipotenusa es lo que yo quiero saber. En la calculadora ponemos coseno de 47, son .6819. 13 entre x no lo puedo dividir. Entonces lo que vamos a hacer es que esta x la pudiera pasar multiplicando para acá, pero como pues no sé cuánto vale, entonces lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir 13 entre esta cantidad y me va a dar el resultado de la x. Acá lo voy a poner 13 entre 0.6819. .26 esta división. Ahora, lo que quiero es el ángulo. Recordarán ustedes que les estaba yo explicando el uso de la calculadora. Entonces el ángulo A va a ser, como voy a sacar la medida de un ángulo, tengo que usar la función de shift tan de este resultado de 1.26 o de 24 entre 19, como ustedes quieran. Shift tan de 1.26 me va a dar 51 grados. Entonces eso significa que el ángulo A mide 51 grados. Vamos a ver un último ejemplo para que vean cómo se calcula el ángulo. Miren, tenemos dos medidas y una incógnita. Entonces, aquí te fijas que el número 7 viene siendo un cateto. ¿Qué cateto es? El adyacente. Y este 12 viene siendo la hipotenusa. Entonces, yo me pongo a ver mis fórmulas y sé que el seno de A es igual a esto. En este caso no tengo el valor del cateto opuesto. Lo que tengo como información es la hipotenusa y el adyacente. ¿Dónde están esos dos? No, aquí no. Están en la función de coseno. La función de coseno aplica para el adyacente y la hipotenusa. Entonces aquí voy a poner coseno de A, no sé cuánto vale, es lo que quiero saber. Cateto adyacente son 7 y la hipotenusa son 12. Como voy a sacar un ángulo, voy a dividir 7 entre 12, me da .5833. Este no es el valor del ángulo, tengo que poner, este es el coseno de A. Tengo que poner shift cos de esta cantidad. En la calculadora son 54.31. Eso significa que este ángulo mide 54 grados.